Bien, en esta oportunidad lo que vamos a hacer va a ser configurar el simulador de Arduino ArduSim 2.9.1. Es una versión que uno de sus compañeros encontró, me pareció muy interesante porque es la última versión, al menos la que encontramos. Y digo, bueno, ya que estamos, les paso esto para que la puedan usar. Pero hay un pequeño inconveniente para la práctica que les había encargado. La práctica consistía en un semáforo, en dos semáforos, en que ustedes tenían que configurarlo. Y acá tenemos solamente dos LED del tipo que hemos estado usando. Hay otro tipo de LED que es medio raro, que no es del tipo que estuvimos usando nosotros. Y hay un montón de otros elementos y no tenemos los elementos que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una revisión de este programa con las características, y de paso vamos a configurar este panel para que puedan realizar la práctica y aprenden cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer una revisión primero. Vamos a ir a preferencias, y una cosa que me llamó la atención es que podemos simular el Arduino Mega. Si ustedes se fijan, el Arduino Mega, que yo les había comentado en otro video, tiene muchos más pines de entrada y salida. ¿Sí? Es mucho más grosa la placa, mucho más interesante. Y como dato curioso, me pareció lindo mencionarles que se puede simular un programa con el Mega. ¿Sí? Pero la que nosotros vamos a utilizar es directamente la Arduino 1, la versión 3 en este caso, eso cualquiera. Vamos a usar la versión 1 y entonces eso no le tendríamos que modificar. Lo que sí vamos a modificar es acá donde dice IO dispositivos, que es decir input, output, dispositivo o dispositivos de entrada salida, que esto al abrir este panel nos muestra cada uno de los elementos que tenemos acá. Hay muchos elementos que están acá que nosotros no vamos a usar, entonces vamos a eliminarlo, y hay elementos que sí necesitamos usar. Como nosotros vamos a tratar de hacer en la práctica un semáforo, y cada semáforo tiene tres luces, la idea mía es poner 3 LED de este lado izquierdo y 3 LED del lado derecho para que simulemos el comportamiento de los dos semáforos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a modificar estos valores. Respecto al tema de los pulsadores, vamos a dejar dos, podemos llegar a usar uno, vamos a hacer un ejemplo con esos pulsadores ahí para sacarle una duda a Fran, y vamos a dejar dos. Respecto al tema de la resistencia, esta vamos a dejar dos, entonces pulsadores quedan dos, las resistencias vamos a reducirlas a dos, se tiene que hacer clic con el botón izquierdo, colocamos el 2. Respecto a los piezoeléctricos, que son estos, que son un tipo de parlantitas, vamos a dejar uno, por si en algún momento hacemos un semáforo para ciego. El siguiente elemento dice del coloreado. En realidad la traducción no es muy fidedigna, nosotros en español le llamamos LED de colores, ¿sí? Pusieron del coloreado. Y de paso mencionar que la palabra LED es un acrónimo que viene del inglés, que significa Light Emitting Diode. En español se diría diodo emisor de luz, por eso ellos ponen del, pero acá todo el mundo las conoce como LED. Ahí lo que teníamos que poner 6, pero no nos van a caber. Si nosotros hacemos la prueba de colocar 6 ahí, nos dice demasiados pequeños y o dispositivos para caber. O sea, eso de traducción, lo que nos está queriendo decir es que hay demasiados dispositivos y el espacio es muy pequeño para que quepan todos. Entonces vamos a seguir eliminando cosas. Donde dice fila 4, vamos a eliminar. Display de 7 segmentos, que son estos, también lo vamos a eliminar. Puente de alambre le vamos a agregar uno más por las dudas. Control deslizante analógico, vamos a dejar esos dos. Servomotor lo dejaremos. Motor de corriente continua, DC, lo dejaremos. El pulso digital lo vamos a eliminar. Alt serial 1. El SPI esclavo, el I2C esclavo lo vamos a eliminar. Esto también vamos a destildar. Y ahora sí me va a dejar colocar los 6 LED. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cambió la configuración. Tenemos dos pulsadores, dos resistencias, un piezoeléctrico, los 3 LED que van a representar el primer semáforo, los 3 LED que van a representar el segundo semáforo, y ahí tenemos unos jumper o cablecitos de conexión. Como nos queda un espacio, vamos a aprovechar y vamos a configurar y le vamos a colocar un jumper más. Acá dice PON puente de alambre, o sea, alambre conductor o cablecito, ¿sí? Entonces ahí tenemos un jumper más. No vamos a utilizar tantos, pero bueno.
Entonces ya tenemos configurado el entorno para poder hacer la práctica con estos 3 LED y estos otros 3 LED. El semáforo 1, el semáforo 2, el semáforo de la izquierda, el de la derecha, el norte, el sur, el este, el oeste, como le quieran llamar. Bien, lo que vamos a hacer ahora, aprovechando esta práctica, es hacer un ejercicio con los botones o los pulsadores. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un ejercicio sencillo en el cual vamos a colocar el pulsador como normalmente abierto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos configuraciones? En esta configuración el pulsador está constantemente conectado, es decir, permitiendo el paso de la corriente hasta que yo lo presiono, y en ese caso, como indica el dibujito este acá, toma el valor de alto a bajo, es decir, a 0, deja de conducir. En este otro caso es el caso opuesto, que no está conduciendo y cuando yo lo presiono toma un valor alto, es decir, pasa de bajo a alto. ¿En qué caso se utilizan eso? Estos son dos dispositivos electrónicos diferentes. En el primer caso se usa, por ejemplo, en el timbre de las casas. Cuando ustedes presionan el timbre, recién suena. No suena si no está presionado el timbre. En este segundo caso, por ejemplo, uno de esos ejemplos sería el pulsador de la luz de la heladera, que cuando ustedes mantienen la puerta cerrada está presionando la puerta, un pulsador, y cuando presiona el pulsador se apaga la luz, y cuando ustedes abren la puerta el pulsador se suelta y la luz se enciende, ¿sí? Entonces esos serían los dos ejemplos que tenemos. En este caso vamos a usar nosotros el de que cuando presionamos activa el circuito. Y lo que vamos a hacer es hacer un programita ahora en Arduino, ¿sí? Yo voy a usar el IDE de Arduino. Ustedes, para después pasar a la placa, pueden hacerlo con el Arduino Pack, o si lo prefieren, el IDE de Arduino. Solo que cuando quieran cargar el programa la placa no lo van a poder hacer, pero sí la simulación con el Arduino 1. Vamos a ir y vamos a abrir un ejemplo digital, y el que dice botón o button en inglés. Nosotros vamos a modificar este ejemplo. Es parte de lo que vamos a sacar este exceso. El comentario que tiene acá tiene mucho espacio innecesariamente, ¿sí? Eliminamos todo ese espacio para que nos ocupe menos. Y vamos a hacer unas modificaciones. De partida, en vez de poner el pin 13, lo vamos a colocar en el pin 12. Acá lo que está haciendo el programa, explico. Define una constante de tipo entera que se llama button pin, que va a tomar el valor 2 y que nos indica el número de pin donde va a estar conectado un botón, ¿sí? Y después define otra constante que de tipo también entera, que se llama LED pin, donde va a estar conectado el LED. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con dos LED, ¿sí? Y vamos a colocar este otro en el pin 10, ¿sí? Entonces ya tengo definidos, y a este le vamos a poner por supuesto otro nombre, si no hay un problema, un conflicto en el programa. Entonces ya tenemos definido eso, y ahora vamos a inicializar una variable. Hay otra variable que la definimos como de tipo entero, que se va a llamar button state, que es el estado del botón y que inicialmente tiene 0. Eso quiere decir que el botón no está presionado o no está activado. En el void setup lo que hacemos es inicializar la salida, los pines de salida para los LED, es decir, pin mode, LED pin, output. Y como yo tengo otro LED más, voy a agregar ese otro pin aquí. Si ustedes recuerdan, se llamaba LED pin 2. Es decir, el modo de funcionamiento del pin, que está al pin 2, el LED pin 2 va a ser de salida, al igual que el LED pin 1. A diferencia de el pin button, porque este está definido como input, como entrada. ¿Por qué está definido como entrada? Porque en este caso lo que vamos a hacer es que cuando se presione el botón, por este pin va a ingresar corriente, por eso está definido, como input, ¿sí? Bien, terminamos ahí lo que es el void setup y pasamos al void loop, que es el ciclo que se va a repetir indefinidamente. Lo que hace en este loop, o en este ciclo, lo primero que hace es que al estado del botón me dice que va a ser igual a lo que lea de valor digital en el pin button pin. Es decir, si nosotros queremos ver de otra manera, decimos que
lo que lee acá, el valor digital leído en el pin del botón, lo vamos a guardar en button state, es decir, el estado del botón va a ser igual a lo que lee ahí. ¿Por qué es así? Porque si presionamos el botón va a entrar corriente y vamos a cambiar el estado del botón. Si no presionamos el botón no va a entrar corriente y el estado del botón va a ser 0. Si presionamos va a ser un 1 lógico o 5 voltios. Acá guarda un 0 o un 1. Por eso inicialmente el estado era 0 porque no estaba presionado. Lo siguiente que hacemos es usar una función que tiene el lenguaje de programación C++, que es la función o el comando if. El comando if en español sería si, y la sintaxis sería si sucede la condición que está entre paréntesis, entonces se ejecuta la condición que está entre las primeras llaves, y si no, que eso significa el C, se ejecuta la condición que está entre estas otras dos llaves, ¿sí? Entonces, si el estado del botón es alto, es decir, si está encendido, entonces encendemos el LED 1. Pero nosotros le vamos a hacer acá el agregado de que apague el LED 2. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros presionemos 1, se va a encender uno de los LED y se va a apagar el otro. Recuerden que tiene que ser con letras mayúsculas. Y por el otro lado, vamos a hacer que cuando no está presionado el botón, el LED 2, entonces se va a encender. LED pin 2 va a estar como alto. Recapitulamos lo que hace acá. Entonces lo primero que hace, esto va a estar haciendo constantemente, dice que el botón, el estado del botón va a ser igual a lo que lea en el pin del botón, y si el estado del botón es alto, es decir, si está presionado, entonces enciende el LED 1 y apaga el LED 2, y si no, apaga el LED 1 y enciende el LED 2. Para nosotros verificar si hemos cometido algún error, y eso nos lo había explicado antes, utilizamos esta flechita que está acá, que en algunas versiones dice compilar o verificar. Si ustedes se fijan, acá está avanzando una barrita verde que ya terminó y me dice que está compilado. Si yo hubiera cometido algún error acá, me saldría un cartel en rojo diciéndome que hay un error. Vamos a simular que cometimos un error y acá en vez de LED pin 2 le vamos a poner LED pin 3. En ningún momento yo definí LED pin 3. Entonces cuando yo compile esto me tiene que largar un error como lo está largando acá. ¿Ven? Me dice LED pin 3 no fue declarada. Bueno, entonces tengo que declarar. Lo que vamos a hacer es modificar el error acá, o sea, corregir el error, y compilamos de nuevo y verificamos que está todo correctamente. Una vez que está todo correctamente, vamos a guardar esto y lo vamos a guardar en mi programa Hino, que es una carpeta que me creé. Vamos a ver acá y le vamos a guardar como botón 2 LED. ¿Sí? Vamos a guardar así, como botón 2 LEDs. Además, lo vamos a poner en español porque estamos en Argentina. Botón 2 LEDs. ¿Sí? Lo guardamos. ¿Sí? Ahí se toma su tiempito de guardar. Y una vez que está guardado, ya dejamos de utilizar el IDE. Vamos ahora al simulador. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es cargar el programa. Buscamos en la carpeta donde nosotros lo habíamos guardado, en video clase, y botón 2 LEDs. Abrimos el programa y ya tenemos el programa que habíamos cargado nosotros, ¿sí? Fíjense que acá button state me está guardando el nombre de la variable, pero no me aparece el nombre de las constantes. Eso es interesante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es conectar cada uno de los componentes como dijimos que quería que hiciera el programa. Entonces, en el pin 2 vamos a conectar un botón. Este va a ser el botón. Hacemos clic con el botón izquierdo y colocamos el valor 2 y nos aparece 02, que es el pin donde va a estar conectado el botón. También vamos a conectar dos LED. El primer LED va a estar en el pin 12. Hacemos clic ahí, colocamos el valor 12 y este otro el valor 10. Entonces ya tenemos conectados los dos LED. Este LED es de color red o
rojo, y este otro también es de color rojo, entonces lo vamos a cambiar para que sea de color verde, es decir, green. ¿Sí? Entonces ya tenemos, básicamente ya tenemos todos los elementos conectados para poder ejecutar el programa. Nuestro programa, ¿qué debería hacer? Cuando yo lo ejecute, debería encenderse el LED 2, que es de color verde, y mantenerse prendido hasta que presione el botón, momento en el cual se apaga el LED 2 y se enciende el LED 1. Si yo suelto el botón, se apaga el LED 1 y se enciende el LED 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar el programa y vamos a ver si funciona como debería. Nosotros ya lo ejecutamos y si ustedes se fijan, el LED 2 ya se ha encendido y el LED 1 está apagado. Cuando y eso también lo podemos ver acá, como son los pines 12 y 10, nosotros vemos que en el pin 10 está con un color rojo y un valor 1, que significa que hay 5 voltios ahí, y el pin 12 está con un valor 0 o azul, que significa que no hay tensión. En cuanto yo presione este pulsador, va a cambiar este estado y va a cambiar el estado de los dos LED también. Vemos que verificamos que al presionar el pulsador, el LED que está en el pin 12, es decir, el LED 1, se enciende, y el LED que está en el pin 10, es decir, el LED 2, se apaga. Si nosotros presionamos y soltamos, vemos que pasa eso. Y si ustedes se fijan, los valores del pin 10 y el pin 12 están cambiando, y también el valor del pin 2, porque es el que está conectado al pulsador. Si ustedes se fijan, cuando no está presionado el pulsador, el pin 2 no está recibiendo corriente, y cuando yo lo enciendo, cuando yo presiono, perdón, el pulsador, el pin 2 sí tiene presencia de corriente porque el pulsador lo conduce. Bien, ese es el programa, bastante sencillo, pero ahora vamos a hacer una modificación de este programa con el ánimo de evacuar una duda que tenía uno de sus compañeros. Nosotros vamos a suponer que ya no conectamos ningún LED acá, ¿sí? Y que por equivocación alguna persona, por equivocación o con no buena intención, lo que hace es conectar un cable o jumper entre los dos pines que estaban destinados para los LED, es decir, en nuestro caso eran el pin 12 y el pin 10. Si nosotros conectamos un cable en el pin 12 y en el pin 10, recuerden que yo les dije que eso tenía que estar definido como salida y no se podía ingresar corriente, ¿sí? Si nosotros conectamos un cable, se va a producir un cortocircuito, y eso es lo que preguntaba Fran, ¿qué es lo que pasa si hacemos eso? Vamos a hacer eso y vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si es que se quema la placa o qué es lo que sucede. Y acá vamos a conectar el pin 12. Cuando yo coloco el valor 12 acá, automáticamente me sale un cartel donde dice hay un conflicto eléctrico. O sea, no está mal traducido, pero yo lo voy a retraducir al español. Hay un conflicto eléctrico. Miren lo que dice, estos dos pines serían empujar uno contra el otro. Lo que está tratando de decir ahí, que la traducción no ayuda, es que estos dos pines están tratando de ingresar corriente, es decir, uno está queriendo salir corriente, ingresar en el otro, y el otro en este, sucesivamente. Entonces se va a producir un cortocircuito. Entonces ahí está despejada la duda de Fran acerca de si es que se podía llegar a generar algún conflicto y podíamos llegar a quemar la placa. Bueno, lo bueno es que acá podemos simular de cierto modo algunas conexiones básicas para verificar que no genere ningún problema en la placa, ¿sí? Entonces esta sería la práctica de esta vez. Ya quedó configurado los 3 LED y en la izquierda para un semáforo, los 3 LED a la derecha para el otro semáforo, y de paso, como quien no quiere la cosa, le hemos enseñado a usar el pulsador. Hemos hecho un ejemplo con 2 LED en estado negado, que quiere decir que uno se encendía mientras el otro se apagaba, o viceversa. Bien, cualquier duda que le surja de cualquier parte de del video o de cualquier otra cosa, me lo avisan, preferentemente por el grupo. ¿Por qué por el grupo? Porque si cada uno me hace su consulta individualmente, me pueden hacer 2 personas la misma consulta y tengo que contestarla 2 veces. Mientras que si ustedes hacen por el grupo, les respondo y todos aprenden de la respuesta a esa duda.
No tengan miedo de preguntar, la idea es que pregunten, que se saquen las dudas. No existen preguntas tontas. Alguien decía que la única pregunta tonta que existe es la pregunta que se guardan y que no la hacen, que no la expresan. Entonces están libres para preguntar todo lo que quieran para que puedan llegar a realizar este práctico. Yo no se los voy a realizar, pero sí les puedo dar una manito en cualquier duda que tengan, ¿sí? Entonces, recuerden, si tienen alguna duda me avisan y bueno, en sucesivos videos vamos a ir utilizando los otros componentes que aparecen aquí en este simulador de Arduino.